críticas que propias de este siglo XX-XXI, que son muy interesantes, que están propugnadas sobre todo por la filosofía de la sospecha. La filosofía del siglo XX, en algunos momentos, a algunos de ellos, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, se les llama los filósofos de la sospecha, ¿no? Y más o menos una tesis que ellos mantienen como crítica a la fe, al cristianismo, es que, bueno, la habremos oído mil veces, pero que más o menos que es un constructo humano, una construcción humana, de algunas verdades en las que el hombre se proyecta como debería ser, como le gustaría ser, eso que él desea que exista, pues desea que exista otra vida y desea que esa otra vida pues que sea feliz, que desea pues que alguien te quiera y que ese ser pues tú signifiques algo para él, ¿no? O sea, son verdades. Y entonces dicen, bueno, que es muy fácil, o sea, más o menos, pues los creyentes o los cristianos son débiles, son hombres débiles o mujeres débiles. Bueno, he oído que ahora la Academia ha prohibido lo de decir todos y todas, ciudadanos y ciudadanas, porque se entiende que, bueno, no sé si es reciente, pero bueno, hombres o mujeres débiles que, como no son capaces de afrontar la dureza de la vida tal y como es, pues se construyen algunas ideas en las que creen y, sean verdad o no, les va bien, ¿no? Les va bien porque por lo menos tienen un hipotético consuelo, ¿no? O una situación pues que no es tan desesperada, ¿no? ¿Me explico, no? Pero lo malo es que creo que muchas veces tienen razón. Y porque el otro día hablábamos de que somos viajeros en la noche, luego el lunes pasado hablábamos de cómo un secularismo, ¿no? En el que uno pone como una planca de una planca, no, el cartel decía planca, una plancha de acero, ¿no? En la que hay una separación entre el otro mundo y este. Pero esa plancha de acero creo que tiene unas raíces más profundas, ¿no? O sea, no es una facilona caída del hombre de ahora, el secularismo, ¿no? Entonces yo quería contar más o menos. Poneros más por aquí para poder ver la pizarra, porque si no, bueno, allá vosotras. No, porque quiero seguir, voy a exponer con un ejemplo de Rubnik, que él lo hace como un ejemplo gráfico, y más o menos voy a seguir su exposición, ¿no? O sea, porque me parecía muy interesante. Para entender cualquier verdad desde la fe, es interesante distinguir en tres tiempos siempre, que son en el inicio o los primeros tiempos, luego el tiempo a partir del pecado y luego los tiempos nuevos, ¿no? O los nuevos tiempos o los últimos tiempos, ¿no? Que son otra manera de decir es tal y como son las cosas en la creación, luego pues con la entrada del pecado y luego con la redención, ¿no? Nosotros ya nos encontramos en los últimos tiempos porque ya hemos sido redimidos, ¿no? Bueno, porque ya Cristo ha venido. Entonces, más o menos el hombre luego veréis, es como una granada, ¿no? Con todos los granitos aquí y tal, ¿no? Y cuando Dios crea el hombre,
Él lo crea en el sexto día, ¿no? Recogiendo todo lo que en los otros 6 días anteriores pues ha sido creado. Y entonces pues el aire, la tierra, los seres inanimados, tal. Pero sobre ellos lo que hace es Dios sopla, dice la Escritura, ¿no? Sopla un soplo, el soplo de su espíritu, ¿no? De tal manera que el hombre no es como los demás seres de la creación, sino que los hombres somos unos seres, en los primeros siglos, pues dependiendo las escuelas teológicas, ¿no? Desarrollaban, pues unos dicen pues que es el hombre, entonces es el logos, o el hombre es espíritu, y en una de las escuelas, estas los capadocios, dicen el hombre es el diálogo con Dios, ¿no? El hombre no es más que este ser, o sea, que ya no es como los demás seres, sino que con el aliento de Dios, con el soplo de Dios, con el envío de su espíritu, los hombres somos una realidad distinta, ¿no? Y somos eso, espíritu, logos o diálogo. Es muy bonito, ¿no? El ser humano, la persona es ese que entra en diálogo con Dios, ¿no? Tiene una relación con Dios, y el hombre es la relación con Dios. Claro, pero esto hace que así como todos los seres de la naturaleza son lo que son según su naturaleza, un árbol pues es de la especie árbol y su verdad es la naturaleza de los árboles, ¿no? Y así una roca o cualquier animal, una vaca o lo que sea. Sin embargo, el hombre ya no es según su naturaleza, sino que el hombre es ese que que su principio vital ya no es el de su naturaleza, sino que su principio vital es el soplo de Dios, ¿no? O sea, el principio vital del hombre es ser del modo que es Dios, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa es la verdad de Dios. Ese Dios es amor, es comunión. Entonces, este ser que está aquí, pues es un ser que su naturaleza es su principio vital, su verdad más íntima. Lo que define al hombre es ser del mismo modo de ser que tiene Dios, ¿no? Si Dios es comunión, el hombre es comunión, el hombre es relación, el hombre es amor, ¿no? El hombre es relación, ¿no? El ser humano vivimos según el modo en que vive Dios, ¿no? O sea, relación incluyendo al otro, ¿no? Por eso decimos lo de la granada, ¿no? Como son muchos granos, pero que ninguno es solo, sino que son todos en comunión. Tiene un principio de vida que no es según la naturaleza del hombre animal, de la animalidad del hombre, ¿no? Sino que tiene un principio de vida que es el mismo principio de vida de Dios. Porque el espíritu, cuando decimos espíritu, el espíritu es la vida de Dios, ¿no? Entonces, el principio vital nuestro es el principio de vida de Dios, ¿no? Según la existencia, el hombre vive según la existencia personal de Dios, ¿no? Claro, este es en el momento de la creación. Cuando el hombre peca, cuando llega el segundo momento, ocurre una cosa, porque, bueno, algo interesante. El hombre es acogida, O sea, todo esto que le viene de Dios, el hombre acoge, ¿no? O sea, recibe de Dios lo que no es suyo, ¿no? Recibe ese principio vital que no es propio. Pero cuando el hombre peca, lo que ocurre es vamos a ver,
tenemos una concepción a veces como muy moral de lo que significa el pecado, ¿no? El pecado, pues mira, he robado y tal, he hecho mal y eso, eso es malo y tengo que confesarme y tal. O he mentido, pues un principio. Pero el pecado tiene una realidad ontológica, es decir, ontológica, es decir, en el plano del ser. Tiene una modificación en el mismo plano del ser. O sea, no corresponde solo al obrar, sino que es una acción que luego tiene unas consecuencias ontológicas o reales, que supone una transformación en el hombre. Y lo que supone este pecado es que él corta, o sea, establece aquí un techo, por el cual ya toda esta acción de Dios ya no llega hasta él. Uy, es de los que no se borran. La hemos liado. Porque es que es que me dijo el párroco, usa el que se puede borrar. Le he dicho, sí, claro. Y bueno, pues entonces eso va a tener una transformación ontológica. ¡Ah, qué bueno! Es que no hay nada que estar con docentes e ingenieros. Uno se arregla en la vida y el otro lo... Bueno, entonces, pues mucho mejor así. Entonces, todo esto se va, ¿no? O sea, ya no es posible el trato con Dios. Y claro, el soplo de Dios ya no llega al hombre, porque el hombre ha cortado, o sea, voluntariamente con un acto, con una decisión suya, ha cortado la posibilidad de que el soplo de Dios llegue hasta él, ¿no? El hombre ha roto, ¿no? Ha levantado aquí un muro, que, como un techo, ¿no? Que le impide ya esa conexión en la que él con Dios. Antes del pecado, entonces el hombre era cóncavo, y sin embargo ahora el hombre va a ser un ser convexo, ¿no? O sea, va a ser va a ser convexo, ya no, y solo entonces, porque la tentación del demonio es precisamente esa, o sea, en italiano es diventerai, ¿no? O sea, llegarás a ser, lo que le promete el hombre es, ya no vas a vivir de lo que recibes, sino que tú a partir de ahora llegarás a ser, conquistarás, te construirás, ¿no? Y llegarás a ser como Dios, ¿no? Pero ya no es por lo que yo reciba, sino por lo que yo quiera conquistar. ¿Qué duda cabe que estos manchitas rojas, aunque no se han podido borrar, nos sirven? Porque aunque el hombre se amuralle, porque ha cortado el soplo de Dios, lo ha interrumpido, sin embargo, en él sí es verdad que quedan ciertas reminiscencias. ¿Os acordáis? La semana pasada hablamos de que en el hombre quedaban anhelos, ¿no? Anhelos de felicidad, anhelo de plenitud, anhelo de belleza absoluta, anhelo de un amor puro y limpio. Todos esos anhelos que están dentro del hombre, ¿no? Y esas manchas, o más que manchas, esos restos, ¿no? Resquicios, memoria, recuerdos, anhelos que quedan en el hombre, porque el hombre realmente está hecho a imagen, ¿no? Está hecho a imagen de Dios, y entonces todo eso lo desea. Pero él ya se va a construir, no recibe, sino que se va a construir. Y entonces al construirse lo que hace el hombre es, pues, buscar esa plenitud y ese deseo. Y lo que hace es construye, bueno, da igual, va a construir como esto va a ser como un techo, ¿no? Un techo que él lo va a dibujar, ese techo, pues con ideologías, con ideas, con religiones,
con metafísicas, con filosofías, con... ¿Cómo se llama esto de ahora? Bueno, no sé quién es. Es que cuando me quiero meter en el inglés, la siempre me fastidio. Pero bueno, el New Age. Entonces, el hombre construye. Es verdad, el hombre construye todo esto. Entonces, él no tiene acceso a más, pero entonces como que dibuja una serie de verdades que realmente a él le pueden constar y pueden tener parte de verdad, y son verdad, pero son construcción humana. Y nosotros los cristianos nos puede pasar lo mismo. O sea, cuando tú puedes tener aquí tu religión, ¿no? Y unas verdades que tú aceptas, y unos mecanismos, y una moral, y una filosofía. Pero todo eso es construcción humana, ¿no? Constructo humano, es conceptual, ¿no? Es verdad conceptual. Pero todas estas verdades conceptuales no son más que construcción humana y realmente no tienen la vida. O sea, el soplo, la vida de Dios, no llega aquí, sino que yo construyo algo que me habla de, y puedo saber mucho de, pero realmente no estoy conectado con, ¿no? Yo vivo en un aislamiento, y vivo de lo que yo construyo. Es más, incluso, por ejemplo, uno puede incluso llegar a un momento en el que dice, bueno, yo incluso ya que tengamos la verdad, pues voy a evangelizar. Y entonces, como de aquí, pues se va y dice, voy a enseñar esto que la gente no sabe y que yo he aprendido, ¿no? Y que yo sé. Y entonces coge un individuo y le explica y le cuenta, ¿no? Lo que yo sé, lo que he aprendido y que Dios es Padre o lo que sea, ¿no? Que la verdad es así o que esto es bueno, que esto es malo. Pero lo que realmente estás dando, se está dando aquí, ¿no? En esta estructura es como, esto lo dice Rubnik, que tiene gracia, lo que estás dando es un paraguas, ¿no? Un paraguas en el que tú aquí dibujas una serie de cosas que tú le transmites, ¿no? Pero incluso en estas evangelizaciones, en estos deseos de transmitir, lo que estás transmitiendo son ideas. No sé si os acordáis, el Papa Francisco en el primer escrito que mandó, no me acuerdo cómo se llamaba, pero decía, el cristianismo no es una ideología, ¿no? Esto es ideología, ¿no? O sea, esto es una construcción humana en la que yo me hago, a ver si entiendo, a ver si aquí puedo decir, a ver si consigo transmitir. Aquí hay como un adoctrinamiento, ¿no? Esto es un adoctrinamiento de unas verdades. ¿Me explico? ¿Sabéis de qué hablo? Más o menos, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a todos estos, realmente, yo les estoy dando una serie de cosas, pero están todas en el nivel intelectual, o en el nivel fáctico, en el nivel conceptual, pero no les estoy dando nada de todo esto. Y por lo tanto no están recibiendo vida, ni estoy transmitiendo yo vida, ¿no? Cuando el hombre que construye, el hombre que construye una religión, lo que hace es, puede obediencia, verdades, ¿no? Virtudes, rezos. Yo puedo hacer una serie de cosas, pero en nada de esto le llega la vida, ¿no? Porque no le llega el espíritu. O sea, la vida de Dios no llega. Hay una frase en Marcos 10 que dice, ¿no? El joven rico dice, hago todo esto, pero no tengo vida, ¿no? O sea, yo puedo hacer muchas cosas, pero no tengo la vida, ¿no? Y precisamente esto es lo que muchos de estos filósofos que decía de la sospecha, pues es lo que ellos transmiten, ¿no? Y hasta aquí, pero entonces llega el momento claro, porque la vida no se conquista,
sino que se recibe, ¿no? O sea, que es lo que hablábamos la otra vez, ¿no? El secularismo es esa concepción según la cual toda la vida consiste en conquista y no en recepción, ¿no? En acogida. Pues esto es lo que ocurre aquí, ¿no? Cuando en la situación del pecado. Ahora bien, cuando llega un momento en el que el hombre que está aquí, ¿no? Pues es un hombre que está muerto, o sea, no tiene vida, ¿no? Este es hombre muerto, ¿eh? Haga lo que haga, no tiene la capacidad de que se le transmita a Dios, que se le transmita la verdad de Dios. Entonces, el hombre pretende conquistar la vida, pero no lo consigue. Pues solo puede conquistar la vida que él hace, pero no recibe una vida que sea distinta a la suya, ¿no? Entonces llega el tercer momento, el momento de la redención. Y que el Padre decide enviar a su Hijo, enviar al Hijo de Dios, para que se encarne, se hace hombre, y entonces empieza a vivir como hombre. Y él acoge la vida, y entonces él lucha contra este abismo, ¿no? Contra el abismo de la muerte y el pecado, ¿no? Porque es lo que el hombre vive en la muerte y en el pecado, ¿no? Y Jesús, no sé, San Pablo lo dice, él tenía vértigo, o sea, le horrorizaba asumir el pecado y la muerte, pero lo asume se identifica con el pecado de la muerte y dice, dice San Pablo, Cristo se hizo pecado para destruir el pecado, pero Cristo se asume la muerte y asume el pecado. Y Cristo lloraba y pedía ser librado de la muerte, dice en la carta a los Hebreos, pero Cristo es el único que sabe que detrás de este muro que ha construido que está el Padre. O sea, lo que hay detrás del muro lo conoce Cristo. Entonces, Cristo acepta el pecado de la muerte, el pecado y la muerte, y entonces él dice la Biblia. ¿Os acordáis cuando él muere? Hay una cosa muy gráfica que es la cortina, ¿no? La cortina el velo, ¿no? Sí, pero más que un velo, es una cortina, ¿no? Del templo se rasgó, ¿no? Es decir, se rasga la cortina que separaba a Dios, dice San Pablo, y él rasgó y pasó tras la cortina, ¿no? ¿Se llama cortina? La cortina del velo, en el templo había un velo, dice. El velo del templo, qué raro. Pues el velo del templo se rasgó. Y entonces, dice, y Cristo consiguió entrar en la vida del Padre. Claro, ojo, porque eso quiere decir que entonces Dios, el Padre, a través del Hijo, da la vida de nuevo. La vida del Padre vuelve a nosotros. Pero lo hace a través del Hijo, haciéndonos a nosotros hijos en el Hijo y nos devuelve la vida en Él, ¿no? Ya es enviado de nuevo el soplo, ¿no? A través del Hijo. Ahora bien, esta persona que está aquí, ¿no? Aquí que está muerto, él puede tener vida solo si se incorpora, de alguna manera se incorpora en el Hijo, si se une al Hijo. O sea, porque la vida, el Padre, luego os puedo leer, no creo que dé tiempo, pero es que en San Pablo os cogéis la carta a los Efesios y os quedáis, después de oír esto, leer la carta a los Efesios. Y te quedas alucinado, porque es que es lo que dice San Pablo, ¿no? Gracias. No, que estás aquí. Y entonces,
¿Cómo puedo yo incorporarme al Hijo? Porque mira, hay un teólogo muy bueno que dice, que se llama Corbón, dice, en Dios Padre, en el Espíritu Santo nos da su vida constituyéndonos en cuerpo de Cristo. La posibilidad que tenemos nosotros de volver a tener vida es incorporándonos en el Hijo. ¿Y cómo nos incorporamos en el Hijo? Por algo que si hubiese otro color lo pondría aquí, pero no hay, que es una puerta que hay aquí, que se llama bautismo. Por el bautismo yo me incorporo a la vida del Hijo. Yo soy hijo con Cristo, hijo con el Hijo. Y en Él recibo el soplo y la vida de Dios. El único espacio en el que es enviado el Espíritu Santo es el Hijo, ¿no? Entonces yo entro, la cosa es que yo puedo entrar en el cuerpo, yo entro en el cuerpo de Cristo, entro en el Hijo y vuelvo a tener la vida de Dios. Todo esto, que no voy a decir más ideas porque ya, claro, esto, cuando hablamos de individuo, esto es un individuo, ¿no? Pero cuando tú pasas por esta puerta y eres en el bautismo, entras a vivir con Cristo de la vida que recibes de fuera, de la vida de Dios. Entonces, estos de aquí ya no son, se convierten, no son individuos. Yo aquí ya soy relación con el Padre, relación con el Hijo, relación con los que están al lado. Estos pasan a ser hermanos y hermanas. ¿Cómo se va a dar Dios a este si la vida de Dios es comunión y este está solo? Dios solo se da al que está en comunión, y se da en comunión, ¿no? Entonces yo paso a formar parte de este cuerpo, ¿no? Y ya recupero la relación, mi verdad más profunda, que es, vuelvo al inicio, vuelvo al estado de la creación. Yo soy según el modo de ser de Dios, es decir, yo soy comunión, yo soy amor, yo soy el amado, yo soy el amante, yo vivo con hermanos, comparto, ¿no? Soy hijo, soy parte de la Iglesia. Claro, todo esto me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta, porque bueno, es que me encantaría, ¿qué hora es? Son las 10, ¿no? Me encantaría leeros, por ejemplo, esto. La ley de la gravedad hoy se está confirmando en mi vida de una manera agobiante. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. A los Corintios 2:12. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios gratuitamente nos ha concedido. Vamos a ver. ¿Cómo voy a seguir? No, de estos dones también hablamos, pero no con palabras propias de la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El ser humano, naturalmente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues las considera una locura y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, la persona de espíritu lo juzga todo y a ella nadie puede juzgarla, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Fijaros que San Pablo lo tiene clarísimo, o sea, esto no es una doctrina, no es sabiduría humana, no son demostraciones, no son constructos humanos, no estamos hablando en el nivel de los conceptos, estamos hablando del Espíritu, o sea, de la misma vida de Dios, que a mí se me da la vida de Dios. El problema es que como no se ve, ¿no? Y nosotros somos muy racionalistas, todo lo queremos juzgar, sopesar, medir, comprobar, experimentar, y si no, no lo acepto. No tenemos ningún camino por ahí, o sea, porque lo que estamos haciendo aquí, como veis, es un ser cóncavo, que es relación, que es hijo, y que toda la verdad le viene recibida, y le viene recibida no
por la sabiduría humana, sino por la vida del Espíritu. ¿Me explico? O sea, es que es muy importante, porque nosotros nos hemos hecho, o sea, los cristianos nos hemos hecho una especie de religión natural, como tenían los romanos, o como pueden tener los africanos animistas, o como pueden tener cualquier religión, esta construcción de aquí, y entonces, pues más o menos, lo que a mí me cuadra, pues bien, y entonces es el techo pintado, que yo voy midiendo y tal, y esto lo cojo, esto no, y tal. Pero los cristianos somos, como dice, el ser humano naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues las considera una locura. Nosotros lo que consideramos, lo que aceptamos es una locura. Y es una verdad radical, que el pecado, o sea, que yo fui creado a imagen de Dios, que mi verdad más íntima es ser relación con los demás y con Dios, ser hijo, que lo mío es aceptar una vida que a mí, que me sobrepasa, que yo no controlo y que me es dada gratuitamente. Y entonces, con el pecado, me ha roto, ontológicamente me ha roto, y yo solo puedo volver al Padre en la medida en que me uno al Hijo, porque el Hijo es el que me devuelve la vida. Y en Cristo yo encuentro la vida. Y Él dice, el que no va al Padre por mí, no va. Y yo soy el único camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Porque es que Cristo no es un superhombre, no es un judío superdotado, no. Es perfectamente hombre y perfectamente Dios, ¿no? Y Él tiene la vida y el Espíritu de Dios. Y yo, en la medida en que yo me introduzco en esto de una manera real. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, por muchas cosas, pero, por ejemplo, el otro día cuando hablaba José Sastre, ¿no? Pues yo siento, no siento, yo nunca he sentido nada. Es que a veces la fe la hacemos depender de, claro, yo estoy delante de la hostia y tengo dudas y digo, ay, Dios mío, y tal, a mí esto no me cuadra, pero ¿cómo va a ser esto? Y la Virgen Madre, eso no lo he visto nunca, vamos, en mi pueblo, mira que hay gente rara, pero ninguna es Virgen y Madre, o sea, o he ido al circo y he visto mujeres barbudas con 3 piernas, tal, pero mira, lo de Virgen no funciona. Y entonces vamos analizando las cosas según. Entonces tenemos la fe pendiente de a ver si tengo por lo menos no siento ningún rechazo en lo que acepto. Y amar, pues yo, hombre, pues sí, Dios es grande y tal, yo me sé querida por Dios porque es que me emociono cuando me pongo delante de Él y tal. Oye, ahora ya no me emociono, llevo un mes que no me emociono nada. Entonces, yo no sé si me ama o no me ama, porque yo no me siento mal. Entonces, vamos haciendo depender todo como de una situación anímico, sensitiva, sentimental, que es un agobio, ¿no? Porque, tan pronto estoy yo, estoy que me salgo, como, estoy muy fuera y tal. Vamos a ver, tranquilos. O sea, igual en una charla de esta semana le llamamos Sencillamente, una canción que está haciendo Patú, se llama Sencillamente, o sea, es todo, gracias a Dios, es todo más real. O sea, es más real. Nos movemos en la realidad, no en mis construcciones mentales o sentimentales. Vivimos en la realidad. Los cristianos aceptamos las verdades del Espíritu porque somos del Espíritu. Mirad, ¿hasta qué punto? Perdón. Fijaros hasta qué punto esto es así. San Ambrosio, él cuenta que los cristianos que se iban adultos, ¿no? Cuando se iban convirtiendo, ¿no? En los primeros siglos. Cuando ellos se convierten, tienen una catequesis. Y San Ambrosio les decía, hasta ahora, en el día del bautismo, están las homilias recogidas, hasta ahora no os hemos hablado del misterio, porque todavía no teníais la vida del Espíritu. Ahora es cuando vais a empezar, y es cuando podían entrar y participar en las acciones del misterio. Con el nuevo cristiano no iba un catecúmeno, ¿no? Porque hasta que ellos no están con la vida del Espíritu no podrán empezar a vivir la vida del Espíritu y bucear en los misterios, ¿no? San Agustín dice, cuando tú digas creo, no lo digas delante de personas que no creen porque les puedes hacer daño. Porque ellos no están preparados para recibir estas verdades que son de fuera. Es que
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios gratuitamente nos ha concedido. De estos dones también hablamos, pero no con palabras propias de la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. Por eso, yo creo que, vamos a acabar ya, perdonad, pero vamos a aceptar la creación, el pecado, la redención, ¿no? Nosotros podemos vivir en el pecado aunque Cristo haya venido y tener el muro, pero podemos incorporarnos al Hijo por el bautismo y participar de esa vida del Espíritu. Esto no quiere decir que uno que no esté bautizado no pueda ser bueno y tal, por supuesto, y son muchos mucho más buenos que los cristianos. No estamos hablando de ser bueno, de ser buen hombre, de ser heroico, de ser, yo que sé, como Gandhi, dar la vida por un... Todo eso es buenísimo y es humano y es buenísimo. Pero estamos hablando de otra categoría, estamos hablando de la vida divina aquí en la tierra, ¿no? El cristiano no está, el fin del cristiano no es ser bueno, es ser Dios, o sea, participar de la vida de Dios y que Dios haga las obras a través de él, ¿no? Y glorificar al Padre. Pero bueno, terminamos. Ojalá, como que ojalá, sí, no sé, los que no estamos, o sea, que nos traslademos a otra forma de vivir. O sea, que no es lucha, no es conquista, no es aprender, es abrirse a la vida del Espíritu y que Él nos vaya introduciendo y enseñando las cosas del Espíritu. Y cuando a mí, ojo, voy a hablar con un amigo a ver si le convenzo de que Dios existe o no sé qué. No es eso. No es eso. O sea, tú puedes, las teorías estas, las demostraciones de la existencia de Dios, de Santo Tomás o de quien sea y tal, pues muy bien, pero eso te deja frío, ¿no? O sea, bueno, al menos. Pero es vida. El cristianismo es vida con mayúscula, es vida de Dios que vive en mí. Y yo vivo de un modo que soy poseído por un espíritu que no es mío y que vivo de otro modo distinto, ¿no? Bueno, ya está, oye, vámonos, ¿no? Vamos a pedirle la vida del Espíritu, ¿no? Es lo mejor. Pues, y os aconsejo que leáis la carta a los Efesios o la carta, esta es la segunda de los Corintios, porque ahí veréis cómo San Pablo solo habla en este lenguaje, solo habla en este lenguaje. Sino servir. Deseo tomar mi cruz de cada día, dejar hermanos, casas y tierras por ti.